Bueno, gracias de nuevo por generar este espacio, por lo que es Pulse, para también dialogar un poco de distintos temas. Hablamos obviamente de la economía, algo central, tanto lo que pasa a nivel global, pero sobre todo en la Argentina y las transformaciones que faltan. Intenté hacer un pequeño panorama de lo que están haciendo los grandes grupos económicos del agro y cómo eso nos puede dar una pista de lo que sigue o el futuro del sector. Y ahora te pregunto, Sergio, para romper el hielo un poco, ¿cuál es el propósito hoy que tiene Ceres Demeter como compañía? Eh, bueno, ¿se escucha? Se escucha. Sí, mira. Ante todo, gracias a todos por estar, por venir. Realmente nos sentimos muy orgullosos de esta convocatoria y también gracias a Santi y a Facu por las presentaciones. Yo creo, el propósito de Ceres Demeter siempre fue muy claro para nosotros, que fue potenciar la escultura principalmente a través de una manera sustentable y eficiente. Y que bueno, hoy algunos de estas palabras las estuviste usando, ¿no es cierto? Ceres nació hace más de una década pensando en que nosotros queríamos de alguna forma la mirada de tratar de llevar, nosotros decíamos en ese momento, la ciencia al campo, ¿no? Ujú. Porque también empezamos a ver y a visualizar en ese momento de que el futuro de la agricultura iba a cambiar. ¿Y ese futuro qué significaba? Una mayor eficiencia en la producción, una mayor sustentabilidad, o sea, generar mejor impacto desde lo que hoy estamos produciendo, de una manera u otra, tratar de responder a esa pequeña demanda que en ese momento empezaba a surgir, que era esta de producir más con menos. Ujú. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a construir nuestra empresa y nuestra visión y nuestra mirada, tratando también un poco como que decir, y también nos empezó a pasar esto, que también hablabas vos, por eso me diste pidiendo 3 puntos que son interesantes, en donde trabajar con el ecosistema. ¿Y qué es lo que le llamo el ecosistema? No el ecosistema biológico, ¿no? Empezar a trabajar en combinar a los grupos científicos, empezar a combinar, me están llamando por teléfono, a los grupos científicos, combinar a los productores agropecuarios, a las empresas que hoy son los que por ahí comercializan estas tecnologías, fue que empezar a conocer todo ese ecosistema para realmente entender cuáles son las problemáticas del sector. Ujú. Y ahí es en donde nosotros creemos que, donde aportamos un gran valor con esta mirada de que si bien a veces muchos dicen tenés que hacer foco, creo que el conocer toda la parte de la cadena de valor y hoy con estas tendencias del mercado que te estoy diciendo, che, tenés que ser más eficiente, producir más con menos, generar mejores márgenes brutos y empezar a utilizar tecnologías que el mercado, que no te dañen el ecosistema ni que te dañen y sean más sostenibles, es un poco fue los pilares y las bases de lo que fue el nacimiento y la construcción de nuestra mirada y nuestra visión. De hecho, todas las decisiones hoy pasan y se toman frente a ese mirada, ¿no? Frente a ese propósito que tenés. Y haciendo un doble clic ahí, pensando también en el rol que juega la Argentina, que como decía, y en base a este especial que había sacado Clarín Rural ayer por los 80 años del diario, todos los avances que trajo la Argentina, en ese sentido, el propósito también pasa por marcar una diferencia o llegar antes, digo, porque el mundo avanza también a pasos agigantados y ustedes ahí tienen un rol clave, digamos. Yo creo que en ese punto, creo que también el tiempo fue marcando esa tendencia, como decís vos, hoy con una mirada y una visión global que tenemos de estar explorando ya desde hace más de 3 4 años otros ecosistemas, otros mercados, lo que es Brasil, lo que es Estados Unidos, y entender de nuevo con la misma lógica cómo que se produce en otros países, cómo se está generando esto y cómo la demanda va aumentando, también es importantísimo porque además en estos últimos 5 años hemos visto cambios en la tecnología y en lo que es la adopción de las tecnologías y las nuevas tecnologías muy abismales, muy exponenciales, ¿no? Necesitamos de alguna forma adaptarnos a eso rápidamente y poder. Hoy eso es una realidad y hoy el campo se tiene que subir esa ola y estar en esa ola, en esa cresta de esa ola, para que de alguna manera podamos estar presentes, estar totalmente presentes y a la misma altura de circunstancias. Yo, y creo que Christopher debe compartir conmigo, hemos recorrido otros países y creo que estamos en un punto de inflexión muy importante y que además de eso creo que estamos a la vanguardia conjuntamente con otros países en cuanto a lo que refiere en tecnología en general en la agricultura. Totalmente. Christopher, antes, hoy vamos a tener obviamente la presentación de Solidex como
propósito también del encuentro, pero me gustaría saber, y un poco en base también a lo que yo contaba de estos grupos de siembra y demás, cómo todo lo que viene haciendo, digamos, Ceres Demeter y el sector en general, digo, en cuanto a ciencia y tecnología aplicada, ¿qué cambio genera eso a la hora de producir? Si podés graficarlo a través de algunos ejemplos. Acá en Argentina y en el mundo. Me sumo a la gratitud hay mucho productor innovador acá adentro. Seguro. Mucha empresa tomadora de buenas decisiones y que obviamente se están generando. Yo voy más por el modelo colaborativo, más que por la concentración, veo un modelo expansivo y colaborativo. Con respecto a la pregunta que me hace Facu, Ceres siempre tuvo una meta clara que fue innovar y correrse del camino normal. Obviamente es una empresa que ya tiene 15 años de trayectoria, que venimos aprendiendo, venimos innovando. Por hoy te puedo decir que tenemos la convicción que vamos en un muy buen camino. En ese sentido, una de las claves dentro del proceso de innovación que hemos sabido de alguna manera aprovechar o ver quizás, es el gran relacionamiento que hemos logrado con equipos de investigación, que hoy ya te digo, no solo es Argentina, ¿sí? Hoy ya se están haciendo esfuerzos, ya hemos conocido, como decía Sergio, hace más de 3, 4 años que estamos explorando otros países. Ya es Brasil, ya es Estados Unidos, ya es México. Así que creo que ese es puntualmente uno de los grandes valores o estandartes que estamos tratando de llevar adelante y de maximizarlo, de potenciarlo. El tomar la ciencia, hoy empezamos a usar quizás un término, es darle vida a la ciencia en un producto, en una tecnología, y que finalmente al productor agrícola le genere un beneficio extra al que ya está teniendo, por supuesto, pero que lo vea en el rédito económico, que lo vea en la simpleza, ¿sí? Que lo vea en la forma y en la cultura de trabajar. Si nosotros logramos ese tipo de cosas, creo que vamos a seguir, y tenemos la convicción que va a ser así, en un muy buen camino generando soluciones de altísimo valor. Así que bueno, un poco el objetivo de la presentación de hoy es mostrarle una de esas soluciones de alto valor. El poder de adaptación ahí del productor argentino en superior a Brasil o Estados Unidos, siendo vanguardia en ese sentido. Con respecto si ponemos un panorama hoy entre los 3 países, venimos en tercer lugar, Brasil muy en punta, lo que es adopción, pero a Estados Unidos ya estamos muy cerca y estamos quizás creciendo o llegando a crecimiento quizás igualitario. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ir a conocer y de charlar con un productor en el medio del campo o una empresa, nos pasa que me quedo 1000 veces con el productor argentino. O sea, 1000 veces, ¿por qué? Porque vos acá tirás una caja de algo nuevo y mínimo se te van a acercar 10 productores a ver, che, ¿qué es lo que me estás tirando? Claro. Y lo van a ir, lo van a probar. Y si le da fruto, al otro año hacemos negocios. Entonces, quizás Argentina hoy creo que estamos en el lugar correcto para empezar. Y después calar es el gran desafío. Totalmente. Y Sergio, pensando en la ciencia que se menciona como algo que muchas veces parece alejado para el común de los mortales, en la práctica, ¿cómo incide en la transformación de esto que está pasando, digamos, de búsqueda de más eficiencia, de lograr, obviamente, estar con los estándares de sustentabilidad que demanda el mundo? Ahí, ¿qué papel juega la ciencia para Ceres Demeter, sobre todo, en ese aporte que tiene que hacer en la transformación? ¿Se escucha ahí? Sí. Yo creo que nosotros lo vemos a esto como que, obviamente, que lo biológico es un punto muy importante. ¿Y por qué arranco con esto, con lo biológico? Porque a partir de la biología, creo que es donde la ciencia entra a jugar un rol fundamental. Nosotros, como comentaba recién Christopher, pudimos acercarnos y empezar a trabajar con diferentes grupos de investigadores, con ciencia. Podemos hoy avanzar y hemos ido avanzando en transferencias de tecnologías, como así también hemos logrado generar estas vinculaciones con diferentes científicos que en cierta manera también hay un ganar-ganar, porque por ahí, por otro lado, el científico empieza a ver cuáles son las necesidades que tenemos también en el campo, ¿no?
Yo creo que hoy nosotros hemos empezado a desarrollar ya desde un tiempo una plataforma tecnológica en donde empiezan a convergir este tipo de tecnología, en donde hoy la biotecnología, la nanotecnología, lo que va a explicar Christopher ahora en un ratito, lo que es la inteligencia artificial, que no es un dato menor, hoy nos ha ayudado a crecer a tasas abismales en la innovación, en lograr detectar un problema y frente a esa problemática generar una solución rápidamente. ¿Qué digo cuando por ahí uno dice, habla con estas palabras medias así, generar una solución a problemática? Lo que digo es, hay un problema puntual, tenemos un problema de un hongo, lo detectamos, lo podemos validar y en el corto plazo podemos estar probándolo en el campo, sabiendo si esa tecnología es funcional. Pero, ¿qué quiere decir probarla? No es que voy a probar y prueba y error. Lo que voy a hacer es probar la tecnología, pero ya con un foco mucho más asertivo. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial, a la lectura con papers, a que los datos pueden ser hoy, a conocer la genómica, lo que es el gen de estos microorganismos, nos permite ser mucho más focalizado en esa solución. Entonces es mucho más asertiva la solución y eso genera una llegada mucho más rápida al mercado de ese producto. Y ahí comparto lo que decíamos, un poco de tu última diapositiva, ¿no? Creo que el productor grande, los grandes productores hoy pueden lograr adaptarse rápidamente y entrar en este proceso de generar una propuesta, una cadena de valor en origen. Los productores más chicos va a ser la problemática. Como dijiste bien, están atomizados, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que la producción en los productores más chicos tiene que ir basado mucho en la eficiencia. Entonces, tengo que mejorar ese margen bruto, ¿sí? Que sería una forma de alguna manera lograr ganar ese margen bruto que hoy lo están perdiendo como consecuencia de esto, porque la soja no va a subir. Entonces, ahí es donde entra a jugar un rol muy importante todo lo que es los microorganismos, porque hoy podemos reemplazar muchas de estas tecnologías tradicionales que hoy se están utilizando por nuevas tecnologías más sustentables, más eficientes y con un mejor retorno hacia el productor agropecuario, ¿no? Dos más para ir cerrando, si me permiten. Una tiene que ver esto que mencionabas medio al pasar de la vinculación público-privada, que es otro tema que en Argentina muchas veces no tiene del todo buena prensa, pero se han logrado desarrollos fenomenales a través de la interacción del CONICET o distintos institutos con el sector privado. Ahí, ¿ustedes qué mirada tienen? Vienen además como microbiólogos de la educación pública y a partir de eso, ¿cómo la inversión, digamos, que hace, si se quiere, el Estado en desarrollo de ciencia se aplica después al sector privado? Bueno, yo creo que ahí también es una mirada muy interesante en cuanto que lo que hablábamos recién. Muchas veces las empresas, grandes empresas en general, es muy difícil que inviertan en una ciencia que es lo que muchas veces en la jerga se le llama la ciencia básica. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente tienen que invertir mucho dinero y ese dinero puede que no tenga un retorno. Y ahí donde juega muy importante lo que es el sector científico, más que todo público, a nivel mundial estamos hablando, ¿no? En Estados Unidos nos ha pasado que estamos muy en contacto con la Universidad de Missouri, con la Universidad de Arkansas, en donde vemos la misma problemática que tienen los investigadores, decir, bueno, detecto nuevas tecnologías, pero no sé cómo hacer para que esto se transforme en un producto, y uno pareciera que en esos lugares estaría mucho más aceitado el mecanismo. Creo que esto es algo que viene como consecuencia de cómo fue evolucionando también la sociedad. Antes el científico era una persona como que intocable, como que no podías acceder, hacía cosas raras. Indescifrable, claro. No sé qué está haciendo, ahí está en un laboratorio, y hoy el científico encuentra con más realidad contacto con las personas que necesitan las soluciones. En general lo digo. Total. Importante y creo que viene cambiando mucho eso hoy, la vinculación público-privada. Y ustedes como fundadores de Seres Demeter y en base un poco también a las proyecciones de a 5 o 10 años, ¿coinciden un poco con esa visión de hacia dónde va el agro argentino? ¿Hay un contrapunto que es también de ustedes que también están en contacto con el sector, incluso mucho más que yo o que incluso otros analistas que a veces lo ven desde afuera? Sí, o sea, en cuanto a la mirada de qué es lo que va a cambiar, estás diciendo. Sobre todo si va a haber un proceso, como decía Christopher, más colaborativo quizás, hay un proceso de concentración y qué impacto puede tener eso, digo, a la hora de pensar la producción y el desarrollo del sector productivo del agro puntualmente. Yo creo que la eficientización de esto va a generar realmente
un impacto positivo en cuanto a mejorar, como le decía hace un ratito, los márgenes brutos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a entender que gran parte de lo que hoy se está hablando, por ejemplo, como una fertilización, como mejorar lo que son los suelos. De hecho, bueno, hay gente acá que está, la gente de Microsoma, en donde, por ejemplo, hoy podemos analizar el perfil microbiológico de un lote, saber ese lote, cómo lo podemos mejorar, cuáles son las mejoras que le podemos aplicar para que ese lote ahora exprese su máxima potencialidad en cuanto a lo que es la producción y los rendimientos. Creo que a estos modelos que vos planteabas va a haber un diferencial. Los grandes grupos va a haber que van a entrar en un proceso de valor agregado desde la cosecha hacia adelante. Pero los productores, creo que más chicos, van a empezar a ver cómo yo puedo maximizar mi parcela, mi campo de 200, 300 hectáreas y cómo puedo ser más eficiente para obtener mejor margen bruto. Entonces creo que va a estar ahí un poco... puede haber un modelo asociativo, obviamente, también que se junten tipo cooperativas productores, pero creo que en ese sentido va a estar. Porque también, perdón, una pregunta, una aclaración, que lo dijiste vos, me gustaría compartir, es que aparte, al haber el 70% de la superficie alquilada, es muy difícil que una persona que alquila un lote vaya a querer invertir tanto en ese lote porque potencialmente no sabe si el año que viene lo va a volver a sembrar, ¿no? Entonces decís, che, ¿cuánto querés que recupere tu lote? Si me vas a subir además el alquiler, te reinvierto y el año que viene me lo sacas y lo siembra otro. Entonces es todo un tema ahí para validar eso también. Absolutamente. Christopher. Yo tengo un parte de la respuesta a lo que preguntaste ahí. ¿Qué pasa? O que preguntaron, ¿qué pasa si bajan las retenciones? ¿O qué pasaría? Hay que invertir en biológicos. Ok. Es simple la respuesta. Ahí está. No, Comercial, ¿no? No, yo creo que desde ese punto de vista hay un segmento del agro que está liderando quizás la innovación y con los cuales estamos traccionando mucho, que es un productor de segmento medio, ¿sí? Porque las grandes compañías, quizás muchas de las que nombraste, les lleva todavía un poquito más de tiempo por sus políticas y demás, adoptar rápidamente la tecnología, pero empieza a aparecer un jugador que es un segmento medio, lo mismo que pasa con las pymes más o menos, Claro. Que es un segmento medio de productores que son totalmente afines a la tecnología y quizás su estructura permite darse el lujo de invertir un poquito más con el riesgo de quizás no tener retorno, probando y demás. Pero es un segmento que estamos viendo quizás que está colaborando mucho a la expansión, sobre todo de empresas de innovación, de tecnología, que generalmente cuesta más vender algo, una especialidad que un commodity, ¿sí? No sé, esto no se vende solo. Por lo cual lo veo de esa manera. Las medianas empresas del agro van a liderar esa transformación y obviamente que después a la adopción de las 20 más grandes, llamémosle, ahí se va a generar el salto, pero va a empezar por otro lado, mi punto de vista.